Hola, hermanos. Hoy estamos muy contentos de compartirles esta nueva palabra y espero que la disfruten. Vamos a empezar con un versículo que es Efesios 2:10 de Reina Valera. Porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, a las cuales Dios preparó antemano para que anduviésemos en ellas. Eso quiere decir que Dios no solo nos creó para estar aquí, nos creó para hacer cosas buenas y tener un propósito. Un ejemplo es, yo cuando empecé cuarto, no hacía actividades, muchas. Pero después mis papis hablaron conmigo y entendí que el tiempo para la escuela es para estudiar y no para jugar. Y así es como con la vida. Tenemos que desperdiciar el tiempo que Dios nos dio haciendo cosas malas. Tenemos que seguir el propósito que Él nos dio. Amén. Y hermanos, como ustedes saben, Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero a pesar de eso, tenemos que saber que nos creó con un propósito diferente y con cualidades diferentes. No podemos intentar ser lo que no podemos ser. Por ejemplo, mi mamá canta muy bonito y mi hermana sabe hacer muchas cosas y mi papá también. Y tal vez ese no sea mi propósito. No puedo intentar ser como ellos si eso Dios no lo quiere para mí. Y yo les quiero leer un pasaje de la Biblia que se encuentra en Primera de Samuel, el capítulo 17, iniciando del versículo 37 en adelante. Y habla acerca de David y Saúl. Y dice así: el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Luego Saúl visitó a David con su uniforme de campaña. Le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espalda sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con esto, le dijo a Saúl. No estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello, tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Les quise leer esto porque, si se dan cuenta, David y Saúl tenían, se podría decir, formas diferentes de luchar en ese tiempo. Saúl se acostumbró desde que inició a gobernar a pelear pues con espada, con escudo, con todo lo que se necesita, ¿no? Pero David no. Como ustedes saben, David era pastor y él mató a los leones sin necesidad de utilizar espada o así, o también cuando mató al oso, como inicié con el versículo. Así que, hermanos, lo que yo les quiero decir es que seamos como David con un propósito. Cada uno tiene, como les dije, formas diferentes de vivir aquí y con un propósito diferente. Así que sigan el camino de Dios y no de las demás personas. Amén. Así es, este ejemplo que les da Maní de David con Saúl, pues sabemos que lo que para Saúl era práctico, estaba habituado a usar una armadura, pues David no, porque él era un pastor de ovejas y entonces el ambiente donde él creció, donde él se desarrolló, donde adquirió muchas habilidades, pues no era parecido al ambiente donde se desarrolló Saúl. Entonces, pues no fue práctico para David esa armadura que Saúl le ofreció. La intención de Saúl era buena, pero no era lo que David necesitaba. Dios lo respaldó de una manera tan poderosa y tan maravillosa porque David sabía que la presencia de Dios estaba con él y eso marcaba la diferencia. Entonces,
su victoria no dependía de una armadura, de algo externo que pudiera traer él físicamente, sino del poder de Dios en la vida de David. Y así, este ejemplo es muy claro, o sea, cómo Dios nos hace pasar a cada uno por procesos diferentes, nos enseña de distintas maneras. Y todos somos hechura suya. Y es hermoso saber que somos hijos de Dios, que somos creación suya. Pero qué importante y qué hermoso también es saber que a cada uno Dios nos dio habilidades diferentes, dones diferentes, carácter, temperamento. Y un ejemplo muy claro lo vemos también con los discípulos. Los discípulos eran muy diferentes en su preparación, en su carácter. Vemos a Pedro como pescador, muy temperamental también. Su temperamento era pues explosivo en ocasiones. Y por otro lado, sabemos que él era líder. Y cómo lo negó también a Jesús. Entonces vemos que Pedro era, pues, lo caracterizaba esa esencia como tal que él tenía. Y al final su vida, su testimonio, la experiencia de conocer a Jesús hizo que escribiera dos cartas en el Nuevo Testamento. Entonces, cómo Dios nos prepara, cómo Él nos va capacitando y el Espíritu Santo nos va revelando cuál es nuestro llamado, cuál es esa misión que tenemos aquí en la tierra. Y vemos el ejemplo de los discípulos, como les decía, vemos a Juan con un carácter tierno, lleno de amor, vemos a Mateo, que él era un recaudador de impuestos y que de alguna manera pues tenía el rechazo de la gente. Y entonces, o sea, no por el pasado que tengamos o por el proceso de vida que hayamos tenido, va a depender bueno, sí depende, claro, lo que Dios haga en nosotros, pero eso no nos va a limitar. O sea, ¿cómo va a decir, como hubiera dicho Mateo, no, yo no puedo seguirte, Jesús, porque pues a mí no me quieren, la gente no me quiere porque pues yo les cobro y la gente no me ve con buena cara? No, eso no impidió que Jesús usara en gran manera la vida de Mateo. Y así podemos mencionar a otros discípulos, pero quiero terminar esta palabra compartiéndote lo que dice Romanos capítulo 12 a partir del versículo 6, y dice así: tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. O sea, qué claro ejemplo. Todo lo que nosotros hagamos, lo que sea que hagamos, lo debemos hacer con entusiasmo, con excelencia, con perfección, porque somos creados por Dios, somos hechos como Dios y Dios hace todo perfecto. Dios todo lo hace para nuestro bien, y entonces nosotros cuando hagamos algo debemos enfocarnos siempre en eso, en saber que Dios nos va a usar, que Dios va a bendecir nuestra vida. Y así como decía Hadasita, que no desperdiciemos el tiempo que estemos en esta tierra, que demos frutos, que vivamos de acuerdo a lo que Dios ha establecido y ha marcado para nosotros desde que nos diseñó. Que Dios les bendiga, hermanos. Espero que hayan disfrutado esta palabra. Adiós, bye.